Hola profesor, espero que se encuentre bien. El día de hoy mi compañera Chile Lorenzo y mi persona Nicole Muñoz tenemos la oportunidad de hablarle un poco sobre lo que es el ecosistema como unidad funcional o sistema físico. Como primer punto tenemos qué es un ecosistema y cómo funciona. Un ecosistema es como una comunidad donde seres vivos como animales, plantas, hongos y bacterias interactúan entre sí con las cosas no vivas, por decir así de una manera, como el agua, la luz, el aire y el suelo. En otras palabras, es un conjunto de seres vivos que viven juntos en un lugar que se influyen mutuamente. Entonces, en el funcionamiento del ecosistema, tenemos que un ecosistema funciona a través de una serie de interacciones. Por ejemplo, las plantas necesitan luz para producir su comida. Los animales herbívoros comen esas plantas para obtener energía y así los carnívoros a su vez se alimentan de los herbívoros y cuando mueren estos, pues gracias a las bacterias, a los hongos que son descomponedores, descomponen su resto y devuelven sus nutrientes al suelo, permitiendo que el ciclo comience de nuevo, funcionando así todo como una cadena. Como segundo punto tenemos cómo se estudian los ecosistemas y qué son las propiedades emergentes. Los científicos observan cómo las plantas y los animales interactúan, cómo se trasladan los nutrientes y cómo se reciclan los materiales dentro del ecosistema. Esta observación ayuda a entender el juego en equipo que existe entre todos los seres vivos que habitan en un espacio. Las propiedades emergentes son las que a medida se van uniendo todos los componentes del ecosistema, surgen características nuevas que no se pueden ver si se observan las partes por separado. Por ejemplo, un árbol no puede regular toda la humedad del aire ni ofrecer refugio a muchos animales, pero un bosque completo sí puede hacerlo. Las interacciones entre los seres vivos y su ambiente permite que el ecosistema se adapte, recicle los nutrientes y mantenga un equilibrio, entonces algo que es mucho más que la suma de sus partes individuales. Como tercer punto tenemos qué significa que un ecosistema tenga una naturaleza cibernética. La idea de que un ecosistema es cibernético significa que actúa como un sistema que se regula por sí solo, similar a cómo funciona nuestro cuerpo cuando tiene que regular nuestra temperatura. Es como un mecanismo de retroalimentación. En un ecosistema existen mecanismos que ayudan a mantener el equilibrio. Por ejemplo, si hay demasiadas plantas, crecerán más herbívoros que se la coman y a su vez un aumento en el número de los herbívoros hará que aumente entonces la cantidad de los depredadores que los cacen. Cuando hay menos plantas o menos herbívoros, los depredadores también disminuyen, permitiendo que el ciclo comience una y otra vez, y gracias a estos mecanismos los ecosistemas son capaces de adaptarse a los cambios y mantenerse su equilibrio incluso cuando ocurren perturbaciones como incendios, sequía o la llegada de nuevas especies. Todos estos mecanismos, por decirlo así, de retroalimentación, ayuda a que haya un constante ciclo en todo el ecosistema, teniendo así todo en su lugar, por decirlo de una manera. Estabilidad por elasticidad y resistencia. En la ecología, la elasticidad se refiere a la capacidad de un ecosistema para recuperarse y regresar a su estado original después de ser perturbado, es decir, mide cómo un ecosistema relaciona y se adapta tras un cambio externo, como una alteración de las condiciones ambientales, una disminución o aumento de la población de una especie o la introducción de un nuevo depredador. La elasticidad se evalúa a partir de dos aspectos principales. Entre estos está la magnitud de la desviación. Se refiere al grado en el que el ecosistema cambia y se aleja de su estado inicial después de una perturbación. Para entenderlo mejor, imaginemos un lago que tiene un equilibrio natural de su población de peces. La calidad de agua y vegetación acuática también. Se introduce un contaminante al agua que es la perturbación. Se podría producir un cambio significativo de estos elementos del ecosistema. Por ejemplo,
La calidad del agua podría deteriorarse, la población de peces podría disminuir drásticamente y la vegetación acuática podría proliferar debido a un exceso de nutrientes. En este caso, la magnitud de desviación se medirá observando cuánto se alejan estos factores de sus niveles originales. Cuanto mayor sea el cambio respecto al estado original, mayor es la magnitud de desviación. Un ecosistema con una alta magnitud de desviación sufre alteraciones significativas, lo que podría indicar que la perturbación causa un impacto fuerte o que el ecosistema es sensible a ciertos cambios. En pocas palabras, la magnitud de desviación se refiere a cuánto cambia el ecosistema a causa de una perturbación. En el punto número 2 de los aspectos principales de la elasticidad también está la velocidad de recuperación. Esto se refiere a cuánto tiempo tarda el ecosistema en volver a su previo estado tras la perturbación. Es una medida de qué tan rápido puede restablecer el equilibrio natural del ecosistema una vez haya sido perturbado. Voy a dar un ejemplo. Imagina un bosque que ha sido infectado por un incendio. La perturbación ha causado las pérdidas de árboles, disminución de especies y animales y cambios en el suelo. La velocidad de recuperación evaluará cuánto tiempo le lleva al ecosistema a restablecer su estructura original. 1. Está a corto plazo. Puede que algunas plantas y animales empiecen a regresar al área afectada en cuestión de meses. Y también está a largo plazo. Los árboles grandes crecen de nuevo y el bosque recupera su densidad y la diversidad de especies alcanzadas a niveles similares a los que tenían antes del incendio. La interpretación de la velocidad de recuperación está la alta y la baja. La alta velocidad de recuperación es que regresa a su estado original en muy poco tiempo, lo que indica que tiene un mecanismo que le permite responder rápidamente a las perturbaciones. Con respecto a la baja velocidad de recuperación, tarda mucho tiempo en recuperarse o nunca lo logra por completo, lo que sugiere que la perturbación ha causado un impacto profundo o que la capacidad de respuesta del ecosistema es muy limitada. En términos prácticos, la elasticidad se relaciona con la resiliencia del ecosistema, que es la capacidad de resistir y recuperarse contra las perturbaciones. Los ecosistemas con una alta elasticidad suelen tener mecanismos de autorregulación como la diversidad biológica y las interacciones complejas entre especies, que les permite amortiguar las perturbaciones y retornar a su equilibrio original. La resistencia ecológica se refiere a los factores ambientales y bióticos que limitan el crecimiento, la distribución, la densidad de una población de organismos en un ecosistema. Esos factores pueden ser abióticos, como la disponibilidad de recursos como el agua, la luz, los nutrientes, y las condiciones climáticas, o bióticas, como la competencia con otras especies, la depredación, el parasitismo y las enfermedades. La resistencia ecológica actúa como un mecanismo de regulación natural, manteniendo la población dentro de ciertos límites y evitando que crezca descontroladamente. En otras palabras, es la fuerza que el entorno ejerce para medir que una población supere su capacidad de carga, es decir, la cantidad máxima de individuos que un ecosistema puede sostener sin degradarse. La resistencia se describe también como los diferentes factores ambientales y bióticos que limitan el crecimiento de una población en su ecosistema. Imaginemos que una población tiene un potencial teórico de crecimiento exponencial, pero rara vez alcanza ese potencial debido a la influencia de estos factores que actúan como fuerzas de resistencia que evitan que la población incremente.
Entre los factores que actúan como resistencia ecológica están los factores abióticos, que son elementos físicos, químicos del medio ambiente que afectan a la población. Estos incluyen lo que son el clima, que se debe a las temperaturas, la humedad, la precipitación y otras condiciones climáticas que afectan el crecimiento y la supervivencia de las especies. También está la disponibilidad de recursos, la cantidad de agua, la luz solar, los nutrientes, el suelo y otros recursos necesarios para la vida. Las características del suelo también es una de ellas, la textura, la estructura, la fertilidad del suelo, influyen en la capacidad de las plantas también para crecer. También están los factores geográficos, la altitud, la latitud, la topografía también limitan la distribución de las especies. Los factores bióticos son las interacciones entre organismos vivos que influyen en el tamaño y el crecimiento de la población. Estos son la competencia entre organismos de las mismas especies o de diferentes especies por recursos como el alimento, el espacio y el refugio, tienden a pelear para sobrevivir en el mismo ecosistema. También está la depredación. Los depredadores también limitan el número de presas disponibles, regulando el crecimiento de la población presa. Está el parasitismo y enfermedades. Los parásitos patógenos también pueden reducir el número de individuos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la resistencia ecológica? Cada ecosistema tiene una capacidad de carga, que es el número máximo de individuos que puede sostener indefinidamente sin degradarse. La resistencia ecológica es lo que mantiene a las poblaciones dentro de esos límites. Su población crece por encima de su capacidad de carga, la resistencia aumenta y los factores como la escasez de alimento, la competencia por el espacio y el aumento de la mortalidad debido a enfermedades tienden a reducir la población hasta llevarla a un punto o a un nivel sostenible. Un ejemplo, si en un lago la población de peces incrementa mucho, habrá mucha o mayor competencia por el oxígeno disuelto por el agua y el alimento disponible también. Esta situación provoca que la tasa de mortalidad de los peces aumente y la natalidad disminuya hasta que la población vuelva a un número que el lago pueda sostenerse. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resistencia? La resistencia es crucial para mantener un equilibrio entre los ecosistemas. Al actuar como una fuerza reguladora, ayuda a evitar la sobrepoblación y la explotación excesiva de los recursos y la degradación ambiental. Sin esta resistencia, las poblaciones podrían crecer sin control, llevando al agotamiento de recursos y, en la última instancia, al colapso ecológico. La resistencia asegura que las poblaciones no superen los límites impuestos por el medio ambiente y contribuyan a la estabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas a largo plazo. Los ecosistemas naturales y biomas de la Tierra representan diferentes comunidades biológicas y ambientales que existen en nuestro planeta Tierra. Cada uno de estos ecosistemas y biomas se caracterizan por diversos factores climáticos, geográficos, los tipos de vegetación y la fauna específica. Biomas principales de la Tierra. Están los biomas de bosque. Los bosques tropicales húmedos. Se caracterizan por un clima cálido, húmedo y con lluvias abundantes durante todo el año. Su ubicación está en las zonas ecuatoriales y tropicales como las Amazonas, la cuenca del Congo y el sudoeste asiático. También su flora y fauna son con una vegetación densa de árboles altos y con una fauna muy diversa que incluye también las aves, los insectos y felinos. Y los bosques templados se caracterizan por un clima templado con 4 estaciones bien marcadas. Su ubicación está en el norte de América, Europa y en partes de Asia Oriental. Su flora y fauna: árboles de hojas caducas
y también tiene una fauna muy variada que incluye los osos, ciervos y aves migratorias. En el bosque boreal, o también conocido como taiga, se caracterizan por tener un clima muy frío con inviernos largos y veranos cortos. Su ubicación está en Canadá, Siberia y el norte de Europa. Su flora y fauna predominan coníferas como lo son los pinos y abetos. Faunas también que se adaptan al frío como alces, lobos y linces. También están los biomas pastizales. En este están las praderas. Se caracterizan por tener áreas de hierbas altas con veranos cálidos y un invierno muy frío. Su ubicación está en el centro de América del Norte. También en las pampas de Sudamérica y estepas de Euroasiática. Su fauna y flora está de hierbas altas, pocas especies de árboles y faunas como bisontes, antílopes y también los zorros. También están las sabanas. Sus características son climas tropicales con estaciones secas y una humedad bien definida. Su ubicación está en África, América del Sur y Australia. Su flora y fauna tiene árboles diversos como se le llama las acacias y también las hierbas cortas. Fauna como elefantes, leones y antílopes. El bioma tundra. La tundra ártica está caracterizada por un clima extremadamente frío con suelos congelados, también se le conoce como el permafrost. Ubicación: está en las zonas de las Árticas, América del Norte, Europa y Siberia. Su flora y fauna son vegetaciones bajas con musgos y arbustos. Su fauna, como lo son también los osos polares y las aves migratorias. No podemos pasar por alto los biomas de ecosistemas acuáticos. Está el bioma de aguas dulces. Su característica incluyen ríos, lagos y humedales. Esto quiere decir con aguas con muy baja salinidad. Su flora y fauna son plantas acuáticas, peces de agua dulce como la trucha y la carpa. También están los anfibios y las aves acuáticas. Aguas marinas. Las características de estas aguas incluyen el océano, como los mares, y arrecifes de coral. La fauna son algas, peces, mamíferos marinos como lo son las ballenas y los delfines, y obviamente los corales. Los estuarios. Sus características son zonas de transición entre agua dulce y agua salada. Ecosistemas muy productivos, y su flora y fauna son manglares. También son especies adaptadas a cambios de salinidad como moluscos y peces migratorios. Ahora les hablaré sobre los ecosistemas naturales de la Tierra, que son los principales. Está el ecosistema forestal. Son aquellos dominados por árboles y vegetaciones que incluyen bosques tropicales, templados y borales, como mencioné anteriormente. Estos son ricos en la biodiversidad y juegan un papel muy fundamental en el ciclo carbónico y en la regulación del clima. También está el ecosistema de las sabanas y la pradera. Esto predominan son las hierbas, arbustos y dispersos como árboles limitados a ciertas áreas, como son en transición entre bosques y desiertos, con una fauna adaptada a pasear y recorrer grandes distancias. Ecosistemas desérticos, caracterizados por la escasez de agua y las condiciones extremas de temperatura. Las plantas y animales del desierto tienen adaptaciones únicas para sobrevivir en la deshidratación, como son los camellos, y la falta de sombra. Ecosistema tundra. Este ecosistema de regiones polares y montañas altas, con suelos helados y vegetación muy baja, la fauna suele adaptarse a estos climas extremos de frío y la falta de alimentos en el invierno. Están también los ecosistemas acuáticos. Comprenden aguas dulces, marinas, y son ecosistemas que sustentan una gran biodiversidad y son esenciales para el ciclo hidrológico
y el transporte de nutrientes. Ecosistemas de montañas, caracterizados por cambios abruptos de altitudes y climas y vegetación. También incluyen bosques de montañas, tundras alpinas y también praderas montañosas. Cada uno de estos biomas y ecosistemas presentan una dinámica única en la interacción entre los seres vivos y su entorno, contribuyendo a la diversidad biológica y al proceso ecológico que sostiene la vida en la Tierra. Como conclusión o reflexión final, me gustaría destacar que la ecología nos revela que los ecosistemas son un sistema delicadamente equilibrados y que su estabilidad depende de la interacción armoniosa entre sus componentes. Mantener la salud de estos ecosistemas es vital para la vida en el planeta, incluyendo la nuestra. La comprensión de cómo se estructuran y regulan nos permite desarrollar prácticas de manejo sostenible y estrategias de conservación que promuevan un equilibrio duradero, así como proteger la biodiversidad y respetar los límites naturales son tareas esenciales para garantizar un futuro estable y equilibrado para todos nosotros los seres vivos. Muchas gracias.